La presentación va a tratar sobre los actos de habla y la traducción. En ella vamos a hacer una pequeña introducción al tema, vamos a hablar de qué es un acto de habla, las diferentes teorías que hay sobre ella, la traducción de los actos de habla y una conclusión. Bueno, para saber qué son los actos de habla, primero debemos saber qué es la pragmática. Y la pragmática es una parte de la lingüística que se ocupa del estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Es decir, estudia todos aquellos aspectos del significado que, por depender de factores extralingüísticos, quedan fuera del ámbito de la teoría semántica. Entonces explica cómo comunicamos más de lo que decimos. Lo siguiente, ¿qué es un acto de habla? Bueno, pues un acto de habla es un enunciado que constituye acciones. Es decir, se entiende por acto de habla la unidad básica de comunicación lingüística propia del ámbito de la pragmática, es decir, de lo que acabamos de hablar, con la que se realiza una acción. El efectuar un acto de habla expresando una oración correcta y gramaticalmente y con sentido implica un compromiso con el entorno. Cuando hablamos no solo decimos palabras, sino que también realizamos acciones. Y ya entramos dentro de una de las teorías de J.L. Austin y su filosofía del lenguaje corriente. Entonces, una de las líneas de investigación sobre los actos de habla la lleva sobre los años 40 o así J.L. Austin y se encuentra entre las más influyentes del campo de la lingüística y de la filosofía. Para empezar, tenemos que partir de unos puntos. Él creía que frente a la teoría de que toda materia que pretenda elaborar un discurso teórico y coherente debe crear un lenguaje sin ambigüedades, él creía que la base de cualquier lenguaje filosófico, ya sea filosófico o científico, tiene que ser el lenguaje corriente, ya que este se adapta a las necesidades de nuestra comunicación de aquel momento. Y por otro lado, sabemos que para decidir si un enunciado es verdadero o es falso, tenemos que ver la correspondencia con los hechos. Pero Austin afirma que no es suficiente con saber si es verdadero o falso algún enunciado y hay que valorar su grado de adecuación a las circunstancias en las que se emite. Lo siguiente que estudia Austin son los enunciados realizativos y los enunciados constatativos. Los realizativos son aquellos que están ligados a la ejecución de actos convencionales o ritualizados, es decir, de unas acciones. Como propiedad dentro de estos actos, de estos enunciados, encontramos la primera persona del singular del presente. Sin embargo, aunque la utilización de las expresiones en cuestión, aunque se utilizan estas expresiones de sobre actos y tal, no quiere decir que automáticamente se realice dicho acto. Después tenemos los enunciados constatativos, que en este caso describen estados de cosas y se evalúan como verdaderos o falsos. Y aquí ya tenemos varias diferencias entre los realizativos y los constatativos, ya que los constatativos se consideran verdaderos o falsos y los realizativos como adecuados o inadecuados. Aquí podemos ver que la distinción no es tan clara. Por ejemplo, se advierte a los pasajeros que, a diferencia de advierte a los pasajeros que, yo solo prometo una cosa cuando sé que puedo cumplirla. Gire, a diferencia del ordeno que gire. Ambos enunciados vemos que realizan acciones con palabras. Lo siguiente que estudia Austin es su diferenciación entre los actos de habla, que es la llamada tricotomía. Así que partiendo del carácter de acción, él divide los actos en tres. El acto ilocutivo, que es el que realizamos por el mero hecho de decir algo, pero el acto de decir algo en sí mismo también es complejo y tiene
dentro de sí mismo tres partes. El acto fónico, que es la emisión de sonidos, el acto fático, que ya es la emisión de sonidos pero con una construcción gramatical que sigue unas reglas, y el acto rético, que es la emisión de tales secuencias con un significado determinado y siguiendo las reglas. Después nos encontramos el acto ilocutivo, que es el que se realiza al decir algo. Es necesario determinar de qué modo estamos diciendo algo y usando el enunciado para saber cuál es el acto ilocutivo, ya que hay muchas diferencias, por ejemplo, entre aconsejar, sugerir, ordenar y muchos más verbos. Después tenemos el acto perlocutivo, que es el que se realiza por haber dicho algo y se refiere a los efectos o consecuencias que tiene en el receptor, en este caso. Aquí podemos encontrar verbos como persuadir, disturbar, obstaculizar. Pero en definitiva, la distinción entre estos actos es solo teórica, ya que a la hora de la práctica se realizan los tres actos a la vez y simultáneamente. Después nos encontramos con la teoría de los infortunios, que esto quiere decir que todos los enunciados deben decirse en unas condiciones requeridas, ya que si no se hace eso, puede dar lugar a un infortunio. Y cualquier infortunio puede dar lugar a un acto nulo, un acto hueco, malas apelaciones, ejecuciones, actos insinceros, incumplimientos, etc. Por último, dentro de la teoría de Austin encontramos la clasificación de los actos lingüísticos, que en este caso lo divide en 5. El primero, los judicativos, que es el resultado del ejercicio de un juicio, por ejemplo, condenar. El segundo es ejercitativo, que en este caso es un ejercicio de un poder, derecho o autoridad. El tercero, compromisorios, que es la asunción de una obligación o declaración de un propósito. El cuarto, comportativos, que es la reacción provocada por el comportamiento del interlocutor. Y el quinto, expositivos, que se conducen a argumentación. Y aquí encontramos verbos como afirmar o negar. Lo siguiente de lo que vamos a hablar va a ser de la teoría de Searle y sus actos de habla. Searle sigue la línea de investigación de Austin, pero sus teorías supusieron una extraordinaria popularización y difusión de ciertos temas filosóficos entre los estudios del lenguaje. Entonces, como ya hemos dicho, sigue la línea de Austin y en este caso identifica el uso del lenguaje en la comunicación como una acción. Sin embargo, afirma que toda actividad lingüística está controlada por reglas. Y de ahí sostendrá que hablar hablar un lenguaje supone hablar actos del habla. Pero, como ya hemos dicho, estos actos de habla siguen ciertas reglas lingüísticas. Por lo que Searle define los actos de habla como las unidades básicas o mínimas de la comunicación. Después de esto, dentro de los enunciados, Searle distingue entre un indicador proposicional y un indicador de fuerza locutiva. El indicador proposicional nos dice el contenido expresado en ella. Y esto es decir, esto es la unión de la referencia y una predicación. Después tenemos el indicador de fuerza locutiva, que en este caso nos informa de qué tipo de acto locutivo es. Después, en este caso, Searle cambió la tricotomía de Austin por 4 tipos de actos. El primero es el acto de emisión, que es simplemente el que se realiza emitir palabras. El segundo, los actos proposicionales o el acto proposicional, que son los que se realizan al referir o al predicar. Al referir y al predicar. El siguiente, los actos ilocucionarios, que son aquellos que tienen lugar al enunciar, preguntar, mandar. Y por último, los actos perlocucionarios, que son los que producen efectos sobre las acciones, pensamientos o creencias de los oyentes.
Dentro de los actos elocutivos nos encontramos otros 5 tipos dentro de ellos. El primero, que es asertivo, que compromete al hablante con la verdad de la proposición expresada. Por ejemplo, en Juan saldrá de la habitación. Los segundos son los directivos, que en este caso se intenta hacer algo por el oyente. Por ejemplo, Juan, sal de la habitación. El tercero son los compromisorios, que compromete al hablante con un futuro cercano de la acción. Te prometo que Juan saldrá de la habitación, por ejemplo. El cuarto, expresivos, en el que se expresa el estado psicológico del hablante. Y en este caso tenemos ejemplos de te agradezco que salgas de la habitación, Juan. Y un quinto, que son los declarativos, que provocan un cambio en el mundo a través de ellos. Y en este caso tenemos el ejemplo de si Juan saliese de la habitación, yo también lo haría. Tras esto tenemos las condiciones de adecuación de los enunciados, que creó haciendo un esquema único que reúne los principios que regulan la emisión de todos los actos elocutivos. En este caso, la primera condición es la del contenido proposicional, que se refiere a las características significativas de la proposición empleadas para llevar a cabo el acto de hablar. Esto es, por ejemplo, que el contenido proposicional debe basarse en un acontecimiento futuro, si queremos, por ejemplo, advertir algo. Las siguientes son las condiciones preparatorias, que son aquellas que deben darse para que el acto de habla tenga sentido. Por ejemplo, si queremos ordenar algo a alguien, primero debemos tener cierta autoridad sobre este. Las terceras son las condiciones de sinceridad, que expresan lo que el hablante siente o debería sentir. Y la cuarta son las condiciones esenciales, que se caracterizan tipológicamente por el acto realizado. La emisión del contenido proposicional en las condiciones adecuadas cuenta como realización del acto de habla que se ha pretendido llevar a cabo. Ahora bien, hay veces que el hablante quiere decir algo que es distinto de lo que está expresando, o sea, que hay algo escondido dentro de lo que está expresando, y estos son los llamados actos indirectos de habla. Y aquí podemos ver las diferencias. Por ejemplo, un acto indirecto se expresa de manera clara y explícita la intención del hablante, mientras que en un acto indirecto esto no es así. Y la intención no es tan clara y le cuesta al receptor entender lo que el emisor quiere decir. Dentro de los actos directos, la fuerza elocutiva se corresponde con la forma gramatical. Sin embargo, los actos indirectos esto no es así, es al revés. Su fuerza elocutiva no se corresponde a la que parece representar la forma gramatical. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de actos directos. Dime dónde está la biblioteca. Y un acto indirecto en este caso sería, ¿sabes dónde está la biblioteca? Entonces, estos actos indirectos fueron primero estudiados por Morgan. Y Morgan sostiene que los actos indirectos son tipos de actos convencionales, por lo que la lengua está gobernada por dos convenciones distintas. Las propias del sistema lingüístico, que son, por ejemplo, la relación entre forma y significado de las palabras, y las convenciones de uso, de naturaleza cultural, que se sitúan entre lo radicalmente convencional, que podría ser la gramática, y lo natural, que sería en este caso la pragmática. Por eso, en este caso, el contexto de emisión es muy importante. Y a partir de ahora ya vamos a hablar de la traducción de los actos de habla. El análisis del registro discursivo es sin duda un elemento muy importante que el traductor debe tener siempre en cuenta. Pero lingüistas como Vasily y Hatim dan una importancia superior a que el traductor sepa captar bien los valores pragmáticos, semióticos y comunicativos del discurso. Estos valores son los que conforman el texto, y sin él el traductor no sería capaz de percibir la intención de los textos que va a traducir. Entonces, dentro de la complejidad que esto lleva,
La percepción del acto textual, cuya fuerza locucionaria debe ser preservada en la traducción, es muy importante. Además que esta percepción requiere elementos ya mencionados, como un conocimiento de las instituciones sociales en cuyo marco tiene lugar la comunicación lingüística. Entonces, llegamos a la conclusión de que es importante el contexto situacional y cultural y que el traductor siempre lo debe tener en cuenta. Aparte de esto, Bourgrande y Dressler y Hatimi Manson creen que es muy importante la relación entre escritor y lector. Ya que un traductor debe tener en cuenta el contexto situacional y cultural, como hemos dicho, ya que debe crear un texto con el mismo significado que el original, pero también debe tratar de reproducir su interpretación del significado del hablante, para alcanzar los efectos pretendidos en los lectores del texto de llegada al operar en un entorno sociocultural distinto. Entonces, para una correcta percepción del acto textual es imprescindible el claro conocimiento del marco en el que tiene lugar la comunicación lingüística y las situaciones implícitas. También se cree que no es correcto pasar de manera intacta el texto del texto origen al texto meta, aunque sí es verdad que en este estudio se cree que se debe traducir todos los actos de habla, pero en este caso se deben retocar y adaptarlos al marco cultural que se deba. Y también se debe producir la misma intención que tenía el texto original en el texto meta. Hay ejemplos de traducción de actos de habla, como la traducción de un chiste o la traducción de títulos de películas. Cada lengua, a la hora de expresar un acto de habla relacionado con las peticiones, lo hace de forma muy distinta. Por ejemplo, hay diferentes estrategias dependiendo de cada lengua, ya que no en todas las lenguas es igual la traducción. En conclusión, para lograr la correcta traducción es necesario interpretar el mensaje, transmitir contenidos proposicionales y la fuerza locucionaria, considerar los aspectos semánticos y pragmáticos y plasmar la intencionalidad. Además, se debería conocer la teoría de los actos, ya que esto nos ayudaría a traducir correctamente los textos. Y además a identificar con facilidad los conceptos y a un mejor producto en la lengua término. Por lo tanto, hay que llevar la traducción más allá de las palabras. Hay que meterlo dentro de un contexto y seguir lo estudiado en los actos de habla. Y esto es todo.